Compañeros, bienvenidos, buenas noches a todos los participantes en esta sala. Es un honor para el Centro de Investigación y Educación Emancipadora de Oaxaca, ser el organizador de esta serie de seminarios. En esta ocasión, este seminario que versa sobre la etnografía, y hoy el tema que disertará el doctor Miguel Erasmus Saldívar Carrillo, responsable de estos diplomados, con el tema de la sesión número 2 que lleva por nombre la observación participante. Invitamos a todos los que están en sala, tomen nota, habrá un segundo momento para hacer preguntas y respuestas. Doctor, buenas tardes, es suya la palabra. Adelante, bienvenido. Buenas noches, compañeros, camaradas. Bueno, primero quisiera ver si alguno desea compartir alguna intervención sobre la lectura de la introducción del texto de Los Argonautas del Pacífico Occidental de Malinowski. Los que pudieron encontrar el texto, creo que se lo compartieron en el grupo, pudieron revisarlo. Alguien que quisiera compartir algo, y si no, comenzamos. Bueno, si no tienen nada que compartir, yo voy a dividir mi presentación hoy de la observación participante en tres momentos importantes. En el primer momento voy a hacer un pequeño análisis de esa introducción, cuáles son los aportes de ese texto que ustedes espero que hayan podido revisar de alguna manera crítica. En un segundo momento me voy a referir a la importancia algunas de la observación participante y algunos errores históricos que se han cometido por no comprender los elementos epistemológicos, etnográficos, culturales, que se deben considerar para hacer ese tipo de investigación, para usar ese tipo de métodos. Y por último me voy a referir a algunas características de la observación participante, sus etapas, cómo organizarla. Vamos a comenzar por lo primero, de la introducción que ustedes leyeron, de los aportes de Malinowski con este método, en esta introducción. Primero, con esta introducción se logra, de hecho, bueno, quiero que consideren que este libro, Los Argonautas del Pacífico Occidental, es considerado precisamente la obra fundacional, ¿sí?, de lo que sería la antropología moderna, ¿sí?, la obra que rompe las cadenas de lo que venía haciéndose hasta este momento con los estudios antropológicos. Primero, el primer aporte importante de Malinowski es haber inaugurado, haber fundamentado la importancia del trabajo de campo intensivo. Hasta ahora se habían hecho las investigaciones de tipo antropológica, desde la academia, desde la cátedra. Malinowski rompe con todo esto y se va al terreno. ¿Sí? Él propone que el investigador tiene que vivir entre los miembros de la sociedad que se analiza para entender esta cultura desde adentro. Ese es un primer elemento que quiero que ustedes consideren. El hecho de que hay que hacer una inmersión en la cultura que se pretende estudiar. Como estamos haciendo este seminario aquí desde Oaxaca, desde la característica de Oaxaca, quiero que también ustedes consideren que cuando a un maestro de Valles Centrales, por ejemplo, lo mandan a trabajar a zonas triquis, a zonas muy alejadas de Oaxaca, 6, 10 horas de Oaxaca, y llegan a comunidades donde hay culturas originarias, realmente ellos están haciendo una inmersión en una cultura que pudiera ser en mucho desconocida. Me parece que es importante que nosotros empecemos a ver el trabajo de nuestros maestros en las comunidades también con una dimensión antropológica, con una dimensión etnográfica, con el deseo y la intención de penetrar en el conocimiento profundo de estas culturas. Por tanto, el primer elemento que quiero que consideren es el trabajo de campo como un
llamado a cambiar la lógica que se estaba haciendo con esta investigación. El segundo aporte importante de esta obra que se puede apreciar muy bien en esta introducción es ya el método de la observación participante, el método que nosotros vamos a utilizar hoy. Vamos a tratar de explicar un poquito hoy y acercarnos a él. O sea, él, digamos que él inaugura en el campo de la antropología de manera pionera, él es un innovador de la observación participante como técnica central en el trabajo etnográfico. Esto no se había hecho así, como lo está haciendo él antes. Él no solo está observando desde la distancia, sino que él se va a vivir allí, se va a vivir con ellos, a convivir con ellos, a comer lo que ellos comen, a hacer lo que ellos hacen, y eso permite, evidentemente, tener una aproximación a la plataforma cultural desde la que esos habitantes desarrollan estas actividades que él está observando. Estas dos ideas fundamentales, la primera, el trabajo de campo, y la segunda, la observación participante, son y plantean una crítica importante a la característica etnocéntrica de las investigaciones antropológicas que venían desarrollándose hasta ese momento. Por tanto, es una crítica, digamos, pionera, es una crítica inicial que se hace al etnocentrismo y a partir de ahí empieza a desarrollarse ya lo que sería una nueva forma de entrar en los estudios antropológicos, en los estudios etnográficos. Otro elemento importante que yo quería que ustedes vieran de esta introducción es el enfoque holístico, tratar de entender los elementos que se están observando sin extraerlos del contexto total, no destruir la totalidad cultural en la que están inmersos los símbolos que se están interpretando. Esto es importantísimo, porque a veces vemos un comportamiento aislado y juzgamos un comportamiento aislado al margen de todos los elementos culturales que están tejidos alrededor de ese comportamiento. Por tanto, Malinowski sugiere que el etnógrafo debe estudiar todos los aspectos de la vida social, económica, religiosa, organizaciones, relaciones, intercambios económicos, intercambios culturales, etc. O sea, hay que tratar de armar una comprensión del todo, no está usando la categoría totalidad como lo usa el marxismo, pero tratar de tener una visión lo más holística posible para que los hechos empiecen a tener sentido frente al investigador. Va usted a llegar a una comunidad y, bueno, ahorita voy a poner ejemplos históricos, que son ejemplos relevantes de cómo al no tener esta visión que nos está proponiendo Malinowski, se hacen interpretaciones totalmente falsas de los hechos culturales que están ocurriendo delante de nosotros. Creo que estos elementos que hemos, estos 4 elementos que he explicado hasta aquí, resultan importantes para entender el enorme aporte que tiene esta obra y en especial esta introducción al desarrollo de la antropología. Voy a poner algunos ejemplos que creo que son importantes para que ustedes se den cuenta cómo al no tener estos posicionamientos de tipo teórico se cometen muchísimos errores. Con la llegada de los castellanos acá a la náhuatl, a nuestro territorio. Primero, los castellanos, una de las primeras cosas que confunden, o una de las cosas que confunden terriblemente, es que ellos venían con esta educación judeo-cristiana, esta educación dicotómica del bien, el mal, del paraíso, el infierno, esto que ellos, ¿no? Y entonces cuando ellos ven por primera vez las imágenes, las esculturas de nuestras deidades, que no eran dioses, también hay que entender que ellos están pensando desde su plataforma epistémica, ellos creen que nosotros vemos dioses, que los asumimos como dioses. No es así, para nosotros no tenía ese sentido, digamos, de vigilar y castigar que tienen, el que traía, que tiene el Dios judeocristiano que ellos traían, eran deidades para nosotros. Cuando ellos ven a Huitzilopochtli, sus representaciones, Tezcatipocla, Quetzalcóatl, estas representaciones nuestras, ellos inmediatamente empezaron a considerar que eran representaciones demoníacas, satánicas. Primero por su estética, ¿no? Una estética que
en algo recuerda las góndolas, ¿no? Que ellos tenían allá en sus castillos y cosas así. Ellos hacen una interpretación incorrecta de esta estética nuestra, de este simbolismo nuestro, el desconocimiento de nuestro simbolismo, el desconocimiento del sentido y el significado que tenían estas construcciones filosóficas, me gusta decirle así, como mi querido amigo Guillermo Marín. Ellos cometen el error de imponer este dualismo cristiano bien mal a nuestros sistemas filosóficos, y entonces no entendían, no comprendían, no lograban tener una idea de lo que estaban viendo. Miguel León Portilla, en La visión de los vencidos, logra hacer algún tipo de aproximación a esta explicación que yo estoy dando. Otro elemento que todavía hoy en día se utiliza para satanizar nuestras culturas originarias, que no fue comprendido correctamente porque nos interpretaron desde su visión, desde su plataforma, es ver el sacrificio humano como una barbarie absoluta. En la película Apocalipto, Mel Gibson propone esta idea totalmente, según intelectuales y estudiosos mexicanos, totalmente falsa. Primero, ellos interpretaron los sacrificios de las culturas mexicas como actos de crueldad inhumana. No comprendieron ellos la función cosmológica, la función en cuanto a la renovación del tiempo, la fertilidad, la reciprocidad con los dioses. Estas cosas que para nosotros tenían un sentido, ellos no lo habían. Y fíjense que es interesante porque ellos nos ven a nosotros como unos bárbaros. No se hacían esas matanzas que aparecen en Apocalipto. No. Y sin embargo, ellos vienen de esclavizar, ¿no? Y nos esclavizan, y ellos asesinan, ellos matan. Pero es interesante porque ellos matan, ellos asesinan, ellos esclavizan con la aprobación de su iglesia, con la aprobación de su epísteme. Pueden buscar ustedes por ahí los documentos en torno a la polémica de Valladolid. Búsquenla por ahí. Disputa de Valladolid. Búsquenla. La ciudad de Valladolid se enfrentaron en una disputa de tipo filosófica, epistemológica, Sepúlveda y el padre de las casas. El padre de las casas, ustedes lo han oído, seguro menciona, que fue un castellano que hizo varios viajes a la madre patria a defender la condición de los indios como seres humanos. Y Valladolid defendía la idea de que los originarios de estos territorios, a los que ellos llamaron indios, no eran seres humanos. Fíjense qué discusión más interesante. Uno defendiendo la idea de que nosotros no teníamos alma y por tanto todo lo que se hacía con nosotros estaba autorizado por su Dios. Porque evidentemente su Dios no autorizaría lo que ellos hacían. Y el otro, el padre de las casas, defendiendo la idea de que nosotros teníamos alma. Quiero aclarar un punto aquí, porque el padre de las casas estaba en contra de este maltrato, de este modo en que no estaba en contra de la colonización. Cuidado, la colonización tenía una importancia económica muy grande y oponerse a eso era pedir demasiado. Estaba en contra del maltrato a los indios, de los modos de los que los trataban, de las formas que se usaban, etc. Bueno, aquí lo que quiero que quede claro es que hay una interpretación de los sacrificios a partir de cómo ellos ven el mundo, de su cosmovisión, de su filosofía, y no se nos comprendió realmente. Otro de los graves errores que se cometieron en la colonización y que tienen que ver con la etnografía y con la antropología y con los elementos que estamos viendo hoy, es el hecho de que ellos la lengua náhuatl la consideraron como la lengua del diablo. Sus sonidos, sus gramáticas. Bueno, de hecho, algunos religiosos llegaron a afirmar que las lenguas indígenas eran inspiradas por el demonio y que carecían de gramática. O sea, ellos
al no comprender, al estar frente a una sonoridad diferente, pues hicieron estas interpretaciones, todo esto junto, porque viendo las imágenes estas, que ellos las identificaron con demonios, algunos elementos como el temazcal, por ahí hay cartas donde ellos le escribían al rey y se desnudan y se meten ahí en una casa que echa humo. Y el rey mandó como contestación matarlos a todos, ¿no? Que pues, me imagino que ellos supusieron que era un aquelarre lo que había ahí adentro, ¿no? Y no el ritual de salud y sanación, que en realidad es lo que es un temazcal. Entonces, he visto todo, ellos realmente desvalorizaron nuestro sistema de nuestra lengua, nuestros sistemas de conocimientos orales, lingüísticos. Ellos nos consideraron a partir de eso. El error fundamental es que a partir de todo esto ellos, además era muy conveniente porque venían a robar, ¿no? Nos consideraban inferiores, ¿no? Culturas, subculturas, ¿no? En algún momento se dijo. Y por último, el último elemento que quiero poner como ejemplo de lo que puede pasar cuando nosotros no tomamos en consideración estos elementos que dije de Malinowski. Ellos asumieron, imagino que porque no entendían, no comprendieron, que la organización social comunitaria nuestra carecía de gobierno. El hecho de que nosotros no tuviésemos esa estructura jerárquica, paternalista, dominadora, ¿no? Y que hubiese esta especie de comunalidad, de gobierno de todos y de asamblea. Ellos lo identificaron con falta de gobierno, estos sistemas nuestros de asamblearios, teocráticos, confederal, ellos lo vieron como caos, como desorden, como falta de rigor en el ordenamiento social. No entendían ellos la lógica de la reciprocidad, de la rotación de cargos, liderazgos colectivos. Imagínense ustedes cómo un español pudiera meter en su cabeza cristiana la lógica de la rotación de cargos. Si los cargos para ellos eran vitalicios, ¿no? El rey, virrey, conde, todas estas cosas se daban de por vida y se heredaban de padre a hijo. Llegaron aquí a una cultura donde existía todo este tipo de organización en la que los cargos no eran vitalicios y elegíamos en asamblea y nos rotábamos las responsabilidades. Ellos identificaron todo eso, por supuesto, desde su propia visión castellana, como una falta de gobierno, una falta de liderazgo, una falta de organización social. Bueno, hasta aquí los elementos que yo quería compartirles antes de meterme ya directamente en el tema de la observación participante. La observación participante como método, cobra importancia precisamente a partir de esta obra de Malinowski. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se empieza a romper por primera vez este enfoque antropológico de gabinete y empezaron a estudiar culturas directamente en el campo. Bueno, está Franz Boas y Malinowski, que son los casos, digamos, clásicos para nosotros. Malinowski es precisamente considerado el padre de la observación participante. Él propuso que había que vivir, y él vivió, como ustedes vieron en la introducción, en los pueblos que se estaban estudiando, aprendiendo su lengua y participando en su vida diaria. Con lo cual ya empieza, digamos, la iniciación del método. A partir de los años 20 y alrededor de los 40, el método de la observación participante ya se empieza a convertir en un método estándar de trabajo, en un método de campo de la antropología social y de la antropología cultural. También se extiende a otras ciencias como la psicología, especialmente en la Escuela de Chicago, que ustedes conocen muy bien,
donde se empezaron a aplicar observaciones participantes a estudios urbanos. Hoy sabemos que hay estudios etnográficos en ciudades, grupos humanos, homeless, bueno, etc. A partir de los años 60 y 80, esa es otra etapa, la etapa de ampliación crítica de la observación participante, se le empiezan a hacer profundas críticas a la observación participante. Fíjense, hasta este momento, hasta los años 60, se había estado usando la observación participante, así como la usó Malinowski. Digamos que se había ido consolidando el método, se había ido desarrollando el rigor del método, pero se asumía la observación participante como un método, digamos, neutro. Reina Gálvez, como un método donde yo podía llegar y empezar a observar a las personas desde una supuesta neutralidad, ¿no? Y yo entender lo que estaba ocurriendo y por qué estaba ocurriendo y de qué modo se manifestaban esas características. Bueno, a partir de los 80 se empieza a hacer una crítica importante y empieza a aparecer ya lo que sería la observación participante desde el paradigma crítico. Una de las críticas fundamentales que se le hicieron en esta época fue precisamente la idea de que no se considerara a este como un método neutro. No existe la neutralidad. ¿Sí? Empiezan a desarrollarse, digamos, corrientes de investigación en las que ya se habla de la relación entre el investigador y el investigado. Empiezan a introducirse perspectivas feministas, perspectivas críticas, perspectivas postcoloniales. Se problematiza la neutralidad, así lo pueden poner ustedes. Se llega a la idea de que no hay neutralidad en la etnografía y no la va a haber, no la puede haber. Ningún estudio del hombre en el contexto cultural puede ser un estudio neutro. No podemos asumir que existen criterios neutros a la hora de hablar de economía, de política, de sociología, de religión, etc. Creo que es importantísimo el momento en el que yo estoy dando este seminario con ustedes. Me parece un momento fundamental para dar un tema como este. Hoy mismo estoy avanzando en un ensayo que estoy escribiendo sobre el Estado desde los estudios de García Linera, el que fue vicepresidente de Evo, y estaba desarrollando hoy esta idea en ese ensayo que estoy tratando de terminar. Igual lo acabo la semana próxima. En la que estoy retomando la idea de que la organización social, en este caso el Estado, siempre es un devenir. Nunca es, sino que está siendo. Y junto al Estado, la cultura, las relaciones culturales, las relaciones económicas, las relaciones políticas, las relaciones religiosas. Hoy es fácil, porque hoy estamos en la crisis estructural del capitalismo y estamos viendo, por ejemplo, las cosas de nuestro querido y Donald Trump, ¿no? Donald Trump está realmente hoy trastocando la lógica social de la interpretación de los fenómenos. Él no está provocando la crisis. Él está montado en la crisis, pero como parte de la crisis estamos viendo cómo aquellos conceptos, aquellas categorías que hasta ayer utilizamos para explicarnos la realidad, hoy ya están careciendo de sentido. Derechos humanos, derechos del migrante, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos que darnos cuenta que la cultura, la organización social es un organismo vivo. Lo que pasa es que en momentos donde hay cierta estabilidad económica, las cosas como que se vuelven muy cotidianas, se vuelven muy cercanas, muy íntimas, evidentes, y deja de tener todo un carácter conflictivo y hasta se nos olvida que el Estado existe y empezamos a disputar, por ejemplo,
como están disputando los maestros hoy en México, ¿no? Contra el Estado, sin darse cuenta que ellos son parte de ese Estado. Ellos son parte de la burocracia de ese Estado, ¿no? Y entonces te das cuenta que se están dando aquí en el día de hoy bifurcaciones, como le llama García Linera, que nos permite meternos a la comprensión de la importancia de la antropología y de la importancia de cuando vamos a hacer algún tipo de explicación, descripción o interpretación de un fenómeno que se está dando en una comunidad, lo tenemos necesariamente que hacer desde la visión de esas personas que viven. No desde nuestra academia, no desde nuestra normal, no desde nuestros estudios superiores. Uno de los problemas más, me parece a mí, importantes que hoy tenemos que discutir sobre la antropología en general, la etnografía y el método de la observación participante es el posicionamiento político de los investigadores, la relación del investigador con el investigado. No hay neutralidad en una observación. En una observación siempre hay un posicionamiento inicial donde el investigador, en opinión del mismo Malinowski, si no está preparado, prejuzga. Es difícil no prejuzgar. De hecho, pueden poner, es imposible no prejuzgar si yo no tengo la suficiente preparación teórica, porque yo siempre voy a valorar lo que estoy viendo desde lo que soy, desde lo que crecí, desde lo que conozco, desde mi epísteme. Por tanto, aquí ya aparece un elemento fundamental en el método de la observación participante. De hecho, el primer momento en las etapas de la observación participante, ya lo pueden poner ahí, el primer momento es la planeación de la observación, preparación de la observación. Y ese momento incluye el estudio de la cultura que voy a observar, el estudio de categorías, de conceptos que voy a utilizar para yo poder explicar, describir, interpretar esa cultura en la que yo voy a estar. Yo necesito prepararme para entrar al campo a hacer la observación. Porque si no, yo voy a empezar a hacer, como se dice, las interpretaciones que yo quiera, como yo quiera. Y eso no yo violaría los elementos que estamos explicando aquí hasta ahora. O sea, si vamos a ser consecuentes con el método de la observación participante, yo tengo que saber que para observar una cultura, el primer momento es la planeación de la observación, donde yo me voy a preparar, donde yo voy a estudiar, donde yo voy a leer, donde yo voy a analizar, a prepararme, a investigar, porque no lo puedo hacer sin investigar, para yo poder. Detrás de esta falta de preparación estuvo todos los errores que cometieron los castellanos con nosotros. Y todo lo que yo expliqué de los errores de los castellanos estaba dado en que ellos intentaron describir nuestra vida desde su paradigma. Ellos intentaron entender lo que nosotros hacíamos desde el modo en el que pensaban ellos, desde la experiencia que traían ellos, desde la comprensión cosmológica que traían ellos con sus dioses. Cuando ellos vieron a nuestras mujeres descubiertas, con el pecho descubierto, con los senos al aire, con aquella dignidad, aquellas mujeres que venían de España, que tenían que vestirse hasta el cuello y hasta los tobillos, porque ni los tobillos se le podía ver, porque era pecado. Imagínense qué interpretación puede hacer un hombre que viene de una sociedad donde la mujer no puede enseñar nada, porque es vista como una cualquiera, y llega a una sociedad donde las mujeres van descubiertas de la cintura para abajo. Tengan una idea, ¿no? Y ellos, evidentemente, como no eran neutrales, ellos eran católicos, apostólicos y romanos, y nos vieron desde su cosmovisión católica, apostólica y romana, hicieron todas estas, digamos, erróneas interpretaciones que muchas de ellas hasta el día de hoy todavía se mantienen. No podemos decir que ellos han superado ese tipo de actitud, digamos, hacia nosotros, ni Donald Trump tampoco. O sea, tú ves mucha
xenofobia, homofobia en estos personajes que no logran, ¿no?, digamos, distanciarse de sus posiciones ideológicas para tratar de entender al ser humano en su diversidad. Bueno, ¿cuáles son algunos de las características que tiene que tener la observación participante? ¿Cuáles son, digamos, algunos de los aportes fundamentales de la observación participante como método? Como método, voy a tratar de acercarlos a ella ahora. Dije, primero, la planeación de la observación es un primer momento del método. Estudiar la cultura, buscar los conceptos, las categorías que se van a usar para entender lo que se quiere conocer, para empezar. Lo segundo sería la introducción en el campo. Considerar que para entrar al campo tienes que tener autorización. No puedes meterte tú ahí como tú quieras. Yo tengo experiencias vividas de esto. Creo que en algún momento les he contado algunas a los que han estado conmigo en otros diplomados. Cuando yo llegué a México, ya hace unos 20 años, hace 20 años, llegué a dirigir un proyecto, se llamó MESE. Yo dirigía el MESE Sur, la Sierra Sur, yo era el coordinador de los investigadores que estábamos en la Sierra Sur. Veníamos a hacer investigación y trabajo de campo con las escuelas. Me ocurrieron cosas muy interesantes. Una vez un doctor que yo tenía que se llamaba Emilio Nieto, muy bueno, llegó a la casa sofocado. Lo habían invitado a un pueblo, lo invitaron a un pueblo, me pidió permiso, se fue al pueblo. Solo lo llevaron a una fiesta de pueblo. Nosotros nunca habíamos estado en una fiesta de pueblo, nosotros no sabíamos. Y en esa fiesta de pueblo, algún campesino vino y le trajo a Peña, a Nieto. Se apellidaba Nieto, no era Peña Nieto. Emilio, un doctor en psicología. Le trajo un tarrito de mezcal. Y se le va, y él dice, no, yo no tomo, yo no quiero. El modo en el que él le dice, no, gracias, yo no quiero, no le dijo gracias. Nosotros no, yo no quiero, no tomo. Nuestra cultura dice así, no ofendes a nadie, pero el Señor se ofendió. Y el Señor le vuelve a insistir, sí, si quieres, le dijo. No, yo no quiero. Tómeselo usted, yo no quiero. Imagínense. El hombre se va y parece que le dijeron a Nieto, vete, porque ese hombre va a venir con un arma y te vas a tener que tomar lo que te está dando. Mejor vete. Porque él tenía que haberle dicho, en buenas manos esté. No así, de esa forma que se lo dijo, se sintió herido. Para que ustedes vean como el desconocimiento de una cultura, el desconocimiento incluso de la lengua puede generar conflicto. En otra actividad era yo el que estaba, a mí me pasaron muchas cosas interesantísimas, muchísimas cosas interesantísimas por el choque cultural. Alguien me dijo, ya saben que en todas las actividades que nos llevaban, por lo menos que iba yo era casi una figura, ¿no? Y entonces o el presidente, o había una figura que estaba por encima del presidente, que él coordinaba varios municipios, el delegado de gobierno, siempre me iba a buscar para llevarme me traía para allá y para acá. Y se me fue la anécdota que estaba haciendo así volando de la cabeza. ¿Cómo fue? Bueno, se me fue, me quedé pensando en el nombre del delegado de gobierno que se me olvidó. Y se me perdió la anécdota en la cantidad de cosas que tengo en la cabeza. Bueno, me pasaron muchísimas cosas. A partir del desconocimiento que teníamos nosotros de la cultura, de las características de nuestros pueblos. Tengo anécdotas muy feas, que esas no se las voy a hacer, pero pasamos cosas a veces incluso peligrosas por el desconocimiento de cómo debíamos comportarnos cuando íbamos a esa comunidad, no sabíamos.
Bueno, en definitiva, lo que he querido explicar hasta aquí es que entrar al estudio de una cultura, tratar de entender o tratar de arriesgarse a explicar, porque realmente la etnografía y la antropología son ciencias que implican un enorme nivel de riesgo, porque el investigador toma el riesgo de convertirse en la voz de una cultura que no es su propia cultura madre, ¿no? Y por eso muchos compañeros critican las obras, los escritos y las descripciones de los españoles sobre nuestras culturas. ¿Por qué? Porque son descripciones, son explicaciones hechas desde su cosmovisión, desde su lengua, desde sus vivencias, y evidentemente muchas veces cometen el error, muchísimas veces cometieron el error, como los ejemplos que puse ahorita, de interpretarnos a su modo, pero no llegar a comprender realmente lo que nosotros somos. Entonces, decía, el segundo momento es la entrada en el campo. Tienes que tener la aceptación de esa gente. En ese proyecto que yo les decía, nosotros íbamos a las escuelas y a las comunidades, nos presentábamos, proponíamos el proyecto, y si la comunidad lo aceptaba y las escuelas lo aceptaban, las escuelas se integraban y empezábamos a trabajar con las comunidades. Teníamos muchísimas cosas. Teníamos un maestro de informática que le daba clases de informática a los niños de gratis, cuando aquello todavía la computadora no estaba como hoy en las escuelas tan permanente, sino entonces enseguida los niños de la comunidad llenaron nuestra aula de informática, se daban clases de gratis para los niños. Hicimos una ludoteca en cada municipio que nos aceptaba, construíamos una ludoteca, el municipio ponía los juguetes y nosotros poníamos la logopeda que iba rotando por los municipios, y las madres le llevaban a los niños que tenían problemas de lenguaje, problemas de que fuera, porque también teníamos un especialista en educación física y cultura física y una especialista en educación especial, que trabajaban con todas las necesidades o los derechos especiales de los niños, con todo. Llegamos a trabajar con muchísimos niños. Niños con parálisis los llevaban, nuestros especialistas le daban masajes, estimulaciones. Bueno, en cada municipio se hacía eso. Teníamos también círculos de abuelos. Se reunían los abuelitos del municipio y el profe de educación física 1 o 2 veces a la semana pues los ponía a hacer ejercicio y cosas así. Además, abrimos diplomados con todos los maestros que se quisieron incorporar a los diplomados. Teníamos cientos de alumnos en los diplomados. De modo que atacábamos a la comunidad por diversas dimensiones, ¿no? por diversos, digamos, rutas. O sea, era tratar de hacer un proyecto lo más holístico posible para ver cómo eso impactaba en los procesos educativos. Porque entonces trabajábamos con los maestros, hacíamos observaciones en la escuela, aplicábamos exámenes, íbamos viendo cómo iban avanzando los niños, ¿no? Se le daba curso a los padres, bueno, se hicieron un conjunto de actividades en torno a la educación. Algo que para mí es una de las deudas que tiene el modelo educativo mexicano actual, lamento, ¿sí? Que intenta mejorar la educación desde el trabajo con la escuela y no abre el proceso de impacto educativo a la familia, a la comunidad, para que eso, o sea, las becas está bien, pero yo estoy hablando sobre escuela para padres, estoy hablando de ludotecas, estoy hablando de procesos educativos que se estén dando y estén acompañando los procesos de escolarización. Bueno, estoy explicando esto para que se entienda. Nosotros nos fuimos a vivir a esas comunidades, empezamos poco a poco a entrar en el conocimiento de esas comunidades. 2 años estuvimos trabajando, 2 años estuve yo de coordinador en Zona de Vega. En esos 2 años hicimos como 6 o 7 informes. Yo hice como 6 o 7 informes de investigación al gobierno de Cuba y al gobierno del Estado de México. Con el paso de los años, yo llegué a comprender que yo nunca logré realmente llenarme de la visión que tenían los comunitarios con los que yo trabajaba. Yo siempre hice mi proyecto, dirigí mi proyecto y escribí mis informes desde el paradigma de la educación cubana. Yo nunca realmente llegué a tener ese mimetismo con la cultura madre, con la cultura en la que yo estaba. Evidentemente, ustedes comprenderán que la limitación de la lengua, porque una de las cosas que logra Malinowski es aprender la lengua
de estas poblaciones en las que le estaba realizando su trabajo. Y una de las limitaciones que tienen los maestros, que tenemos los maestros que trabajamos en comunidades ordinarias, es que no conocemos la lengua. Hay maestros que están ahí 20 años y a los 20 años todavía no conocen la lengua en la que están trabajando. Entonces, el segundo elemento es lograr integrarse a la comunidad, y pongan ahí como característica de la observación participante sería participación activa en las actividades cotidianas en las que tú estás inmerso. Los que son supervisores, los que son jefes de sectores, que están en este taller de etnografía, en este seminario de etnografía, consideren que los maestros tienen que incorporarse a las actividades del pueblo. Ocurre a veces que los pueblos le dicen a la escuela: los niños no van esta semana porque es semana de cosecha. Se cierra la escuela, se van los niños a cosechar el cacao, la caña, lo que sea que van a cosechar. Los maestros se van a su cuarto o se van a su casa. Si el maestro no se incorpora a la cosecha, ya ahí no está desarrollándose un proceso de investigación, acción con el peteo. Vaya para que lo consideren. La investigación, acción del peteo implica la observación participante como su método fundamental. El método que entra. Vamos a ver varios métodos en este seminario. Pero el primer método es la observación participante. Bueno, para que la observación participante funcione, usted se tiene que incorporar a las actividades del pueblo. Usted tiene que ir a donde va el pueblo. Y usted tiene que arrodillarse donde se arrodilla el pueblo, aunque usted no crea. O sea, usted tiene que ir a donde se va, y en la Semana Santa tiene que ir, tiene que ver, tiene que participar, tiene que aportar. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir a ti empezar a desarrollar un conocimiento del por qué ellos hacen unas cosas o hacen otras. Quiero alertar algo aquí, en este punto. En este proceso de entrar, como dije, participar en las actividades. Quiero dejar algo claro. A veces ocurre, cuando usted está haciendo este tipo de investigación o este tipo de trabajo, que usted le pregunta a un poblador: ¿y ustedes por qué hacen esto? Y el poblador no sabe. Él lo hace. Siempre se hizo así, pero él no sabe por qué. No cometamos el error de creer que detrás de cada práctica hay un fin último y una explicación consciente de los procesos que están. A veces se desconocen los orígenes. Hoy mismo en Semana Santa en México hay muchísimas cosas que se hacen en los pueblos. Muchos pueblos incluso reeditan la crucifixión del camarada Jesús con algún poblador que lo cuelgan ahí, papá, y sus latigazos y sus cosas. ¿Cuál es el sentido cultural de hacer eso? ¿Para qué se hace eso? Mucha gente no te va a poder explicar. Como antropólogo o etnógrafo, tú pudieras preguntarte, ¿hacer esto profundiza la comprensión de la vida de Jesús? Este tipo de práctica, ¿qué función tiene en la sociedad? ¿Qué cumple? ¿Cuál es el simbolismo? ¿Qué les regresa a ellos como beneficio espiritual este tipo de práctica? Esas son preguntas que tú tienes. Cuando vayas al campo vas a descubrir que mucha gente no sabe. Llevan siglos haciendo eso. Y el sentido inicial que eso tenía se quedó en el humo de los tiempos. Estoy explicando esto porque nos demos cuenta que hay un reto en el proceso de aplicación. O sea, que el peteo no es cualquier cosa que... No. Esto lleva preparación y un contenido para el que a veces, en mi opinión, nos falta un poco de preparación. Entonces dije, participación activa en las actividades cotidianas. ¿Sí? O sea, el investigador no solo observa. La observación participante no es ponerte en una silla y mirar lo que hace la gente. ¿Sí? Es participante porque tú tienes que participar.
tú tienes que estar haciendo lo que ellos hacen para intentar comprender desde dentro. O sea, tienes que intentar, no digo que lo logre, yo trabajé 2 años y no lo logré. De hecho, yo vengo a estar más o menos listo para poder comprender algunos comportamientos de los pueblos originarios ahora. Después de llevar 20 años en México. Después de llevar 20 años viajando por los pueblos, conversando. Ahora yo puedo más o menos. Y digo más o menos porque tú me metes ahí una sierra trique y yo me pierdo. A pesar que yo, no, yo más o menos puedo rasgarle un poquito, pero no. Porque me he leído y he buscado y he tratado de informarme. Pero muchas prácticas ni siquiera entiendo cuál es su fin. Todavía quedan en Oaxaca prácticas donde a las niñas las raptan o las compran o las cambian y cosas así que tendría que poner a investigar a ver cuál es el origen de eso, porque eso tiene que tener un origen y ese origen tiene que tener una explicación en la vida, en la forma de vida. Eso tiene detrás una necesidad de subsistencia. Nadie agarra una hija y la cambia por 4 chivas porque quiere, ¿no? Y porque va a ser otra. Hay un intercambio que en algún momento tuvo que estar sustentado en una necesidad de tipo histórico. Y todavía hoy en día vas y descubres que hay cierta necesidad de tipo económica e histórica detrás de un tipo de comportamiento cultural como ese, ¿no? Y cualquiera dice, pero qué bárbaros, ¿no? ¿Cómo se atreven? Bueno, así mismo nos vieron a nosotros los españoles. Por eso estoy diciendo, por favor, hay que participar en las actividades para empezar a entender lo que está pasando. El tercer elemento que quiero que consideren de la observación participante como método es que esta observación tiene que ser una observación directa de comportamientos e interacciones. Esa es otra característica fundamental. O sea, porque muchos de los significados que tienen los procesos culturales no se expresan verbalmente. O sea, hay muchas cosas, como dije, que ellos no comprenden por qué son. Y entonces hay que observar directamente el comportamiento, las interacciones, los resultados, para intentar llegar a una aproximación explicativa o descriptiva de por qué se producen esos tipos de fenómenos, ¿no? Para mí fue muy simpático llegar a Oaxaca, ir al mercado y con esta cara que yo tengo, con estos ojos que yo tengo, con este cráneo que yo tengo, evidentemente, iba con los mexicanos y los mexicanos siempre me decían los compañeros mexicanos, ahí en San Pablo, Huixtepec y Cimatlán, que eran los lugares que siempre íbamos a comprar las cositas que nos llevaban a poder. Decían, no, tú no vas a comprar, tú te quedas atrás, tú no hables, nosotros vamos a comprar. ¿Y por qué ustedes no me dejan que yo compre? Dijo, porque cuando tú hables te van a multiplicar el precio por 10, ¿no? Entonces yo me quedaba atrás viendo cómo ellos pedían algo y les daban un precio y empezaban ahí a discutir el precio. A mí me daba mucha pena porque Cuba no se regatea. A mí me daba pena ver a aquellos maestros pujando el precio con aquella gente y después lograban el precio más bajo. Yo me alegraba, pero me daba pena. A mí me daba pena porque para mí eso no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, y con los años comprendí que en Oaxaca eso es parte de la cultura, ¿no? Y que además me serviste, está muy bueno, pero dame mi pilón, ¿no? O sea, tú me sirves y yo te sirvo. Fíjense que lo que estoy queriendo decir es que muchas cosas no las vas a comprender hasta que no las vives. Por eso es observación participante. Por eso la característica es la observación directa de los comportamientos, de las interacciones, de los resultados de esas interacciones y esos comportamientos para poder llegar tal vez a una comprensión de lo que está ocurriendo delante de ti. La cuarta característica importantísima de la observación participante, el cuarto rasgo de este método, es que este método tiene que lograr, y si no lo logra, igual el método se invalida. Este método tiene que lograr, tiene que partir,
tiene que provocar una relación cercana con los sujetos. Se tiene que desarrollar una confianza mutua. Es fundamental que partamos de que tiene que haber una confianza, porque si no las personas no te van a compartir sus puntos de vista. Las personas no te van a compartir sus explicaciones. Las personas no se van a abrir tan fácilmente. Necesitas desarrollar confianza. Y si estás en Oaxaca, multiplícalo por 10, porque son más reservados. Bueno, todavía estás en la costa, déjame decir Oaxaca, porque hay regiones de Oaxaca muy diferentes. Estás en la costa y ellos son más extrovertidos. El costeño se ha mostrado contigo y ya es tu hermano y te empieza a hablar del perro y de las pulgas del perro, de todo. Pero si vas a la Sierra Mije, no. No, si vas a Sola de Vega, no. Ahí son más reservados, son más distantes, son más difíciles. Yo estuve 2 años ahí en Sola de Vega en un proyecto y era bastante complicado. Sentarnos con los presidentes municipales, intentar... ahora, después de 20 años, yo me doy cuenta, ¿no?, que nosotros veníamos de Cuba con la idea de dar todo lo que pudiéramos al lugar donde estábamos. Veníamos con ese encargo, además, con esa ilusión, ¿no?, digamos, guevarista. Era una misión internacionalista, así se llama en Cuba este tipo de trabajo. Y llegábamos a los pueblos y nosotros esperábamos que en el pueblo pues nos recibieran, ¿no?, con un agradecimiento a la altura de lo que es un proceso internacionalista como este. Hoy, 20 años después, me doy cuenta que en los pueblos, los municipios, después de tantos años de priismo, cuando nosotros llegábamos con el proyecto y toda esta cosa, yo me imagino que la gente se preguntaba, ¿y estos qué vienen a buscar? O sea, está muy bonito lo que ellos dicen, pero ¿tú qué quieres? Sí, está muy lindo todo eso que tú dices, pero ¿tú qué vas a sacar de esto? O sea, yo me imagino que ellos no creían las bondades de lo que nosotros estábamos diciendo, porque además no lo habían visto nunca. Y nosotros íbamos a trabajar con los ancianos, con los niños, queríamos que los niños vinieran a nuestros locales a trabajar de gratis. Imagínate tú, un poblador, que tú le digas de repente, no, vamos a abrir un local con juguetes y para que los niños vengan a jugar de gratis con nosotros. Y esta gente, ¿qué pedo, no? ¿Y qué andan, pues? Porque la experiencia histórica de los pueblos pesa sobre las comprensiones de los procesos que están ocurriendo delante de ellos. Yo no comprendía eso como todo. De hecho, una de las cosas que yo me enojaba, porque yo me enojaba. Íbamos a las escuelas, le explicábamos a los maestros, les proponíamos el diplomado que íbamos a dar, gratis. Todos los maestros que yo traía eran doctores en ciencia. Imagínense ustedes, este diplomado lo doy yo. Yo tenía diplomado con 10 maestros, los 10 doctores en ciencia, dando 10 materias diferentes en un diplomado. Imagínense el nivel de información, el nivel de desarrollo que podía. Y los maestros decían, no, nosotros no. Y entraban y se salían. Y yo decía, ¿esta gente qué les pasa? Pero yo desconocía que traían una bronca histórica con Uro, y entonces el otro contrató el proyecto a Cuba, me imagino que para darse una lavada de cara. Llegamos los cubanos aquí, que veníamos de Cuba, ¿no? Con la idea de ayudar a los maestros mexicanos. Los maestros mexicanos, la primera impresión que tenían era que nosotros éramos enviados del gobernador al que ellos odiaban tanto. Imagínense ustedes, en esa situación estábamos como en el medio, ¿no? Bueno, yo no logré comprender eso, sino hasta que después que yo ya pasaron los años y yo vi la historia, vi lo que pasó y dije, no, pues con razón, ¿no? Con razón, teníamos 4 gatos y 3 gatas en los diplomados, grupos chiquitos, la gente no se sumó. Queríamos hacer una maestría, nuestra idea era acabar los diplomados y hacer una maestría gratuita para los maestros. No se pudo hacer eso. No avanzó el proyecto. ¿Qué hubo aquí? Bueno, yo creo que hubo un distanciamiento de tipo etnográfico, un distanciamiento de tipo cultural, una incomprensión de las características históricas del momento, un desconocimiento de la historia de las personas con las que íbamos a trabajar con maestros y pobladores que llevaban años en un conflicto que se coronó
en el 2006, entramos, imagínense ustedes que entramos en el proyecto en el 2005 y el conflicto se dio en el 2006. En medio del proyecto se da aquel. Entonces, estoy diciendo como elemento fundamental que necesitamos establecer confianza mutua para que pueda avanzar el proyecto. Si no se logra esa confianza, pues los resultados van a ser muy pobres. Otro de los rasgos importantes del método de la observación participante, otra de las características importantes del método de la observación participante, y puede que sea una característica, además de lo que yo expliqué, de las más difíciles de lograr. Y fíjense que lo que expliqué es difícil de lograr. Esta puede que sea una de las más difíciles. Es que la observación participante va a intentar recopilar un conjunto de datos de tipo cualitativo. Implica notas de campo, entrevistas, grabaciones, documentos. Y nosotros tenemos un pensamiento demasiado cuantitativo, queremos que nos digan las cosas que vamos a ir a anotar, ¿no? Y entonces cuando nos ponen frente a una situación en la que nosotros abrimos la comprensión, abrimos la epísteme a lo cualitativo, se nos puede volver un poco difícil, ¿no? Lo que tenemos que buscar. Entonces, la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos especialmente le da un especial rigor y dificultad a la observación participante. Hoy, por suerte, todo el mundo carga una cámara y una grabadora, ¿no? O sea, hoy todo el mundo es camarógrafo. Por tanto, la idea fundamental que le doy a los maestros que estén aquí, que vayan a hacer investigaciones para su proyecto del PTV, use su cámara en la medida de lo posible. Grabe todo lo que pueda grabar en la medida de lo posible. Grabe a sus niños haciendo las actividades. Grabe a sus padres haciendo las actividades. Grabe a sus maestros haciendo las actividades. Grabe las actividades del pueblo. Y siéntese como ejercicio etnográfico después a ver esas grabaciones y a describirlas. Aprenda a mirar a los niños haciendo las actividades y a describir su rostro, su participación, su energía, su dinamismo, porque todas esas son informaciones que hablan del compromiso, de la motivación, de las ganas, del deseo de estar ahí, ¿sí? Aprenda a hacer una reunión de padres, por favor, y si puede, grábela discretamente y después describa su reunión de padres, ¿sí? Los rostros a veces cansados, angustiados, con ganas de irse, horas discutiendo. Usted está feliz ahí frente al grupo haciendo su reunión, pero como etnógrafo o como antropólogo, aprende a que tu mirada sea una mirada que escrute, que busque información. Porque a veces nos sentamos ahí en la reunión del padre y pam, 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 pasa todo, y se fueron y todo bien. ¿Y qué pasó con sus rostros, con su modo de participar, con su energía, con su motivación? ¿No viste nada de eso? Porque todo eso te está dando una información importante. Si ellos consideran que es importante estar ahí, que es bueno estar ahí, o consideran que no, si ellos se sienten satisfechos, si la información que tú les estás dando para ellos es relevante o no es relevante, ¿no? Y nos pasamos ahí 2 horas en la reunión y muchas veces discutiendo. Yo he tenido esa vivencia, peleando, yo he tenido esa vivencia y no está escrito eso. El maestro tiene que escribir eso. Si va a desarrollar un proyecto del PTO, él debería de algún modo hacer este tipo de ejercicio, de descripción, de escritura. Entonces dije, además de la recopilación de datos cualitativos, que es importante grabar, describir, tener claro los elementos que vamos a observar, por eso dije en la preparación de la observación participante, usted declare, yo voy a observar su rostro, sus gestos, la energía, la implicación en la actividad, la participación. Entonces yo voy a buscar elementos cualitativos que me hablen sobre la implicación de esas subjetividades en la actividad que estamos realizando. Bien. La otra característica importantísima de la observación participante como método es la adaptabilidad al contexto. Adaptabilidad al contexto implica que yo me tengo que ajustar a los cambios, a los ritmos, a los códigos del grupo.
¿sí? No es el grupo el que se va a ajustar a mí. Yo me tengo que ajustar a los códigos, a los cambios, al ritmo, a las cotidianidades del grupo. Y si hay pizca, me voy a la pizca. Y si hay tequio, yo voy al tequio. Y si hay asamblea, yo voy a la asamblea. Y si hay misa, yo me voy a la misa. Profe, aunque yo no sea católico, aunque usted no sea católico, se va y se sienta ahí con sus padres de familia a escuchar al cura. Profe, ¿y para qué? Tú no vas a lograr confianza, tú no vas a lograr acercamiento a una comunidad católica si tú llegas declarando con la bandera roja, yo soy ateo, yo no, deja todas esas tonterías para otro momento. Si tú vas a entrar a una comprensión profunda de tu comunidad del peteo, tú tienes que caminar con tu pueblo, y donde tu pueblo se arrodilla, tú tienes que arrodillar, no tienes que creer junto con tu pueblo, pero tienes que estar ahí, porque si no, tú no vas a lograr comprender por qué lo hacen, en qué momento se hacen. Si tú no escuchas el discurso del cura, no vas a entender muchas cosas que ocurren frente a ti en la comunidad. Muchos procesos que se dan en la comunidad comienzan con una plática, con un discurso, con una arenga del cura. Y ahí se despliegan procesos para recolectar apoyo económico, procesos para hacer limpias. Muchas cosas en los pueblos están organizadas alrededor de las creencias que se han ido construyendo en los procesos de colonización. Profe, entonces nosotros vamos a estar ayudando al cura. A ver, ya hay que dejar todos esos prejuicios. Usted no está ayudando a nadie. Usted es un maestro que se tiene que integrar a una comunidad donde la gente es católica, apostólica y romana. ¿Sí o no? Y usted tiene que llegar a comprender esa gente. Usted no lo va a hacer si usted no se aproxima. Imagínese a Malinowski pensando ahora, ¿y por qué yo tengo que creer lo que digan esta gente? Si mis creencias son otras. Así usted no puede ser un antropólogo, no puede ser un etnógrafo. Si usted se va a embarcar en una tarea como esta, usted tiene que saber que usted tiene que asumir a esa cultura a la que usted está aproximándose como una cultura de destino. Para poder comprender eso, usted se tiene que zambullir, y la zambullida va a ser, además yo pienso que profunda. Usted se tiene que adaptar al contexto. Y a partir de ahí viene la otra característica de la observación participante como método: la exploración en profundidad de los significados culturales. Hay que explorar en profundidad la semiótica de la comunidad. No nos podemos quedar con datos superficiales. Hay que intentar comprender los símbolos y los significados más profundos de la comunidad. Y para poder usted comprender los símbolos y los significados, tiene que hacer esto que yo le estoy diciendo. Usted tiene que meterse en los procesos, usted tiene que caminar con sus padres de familia, usted tiene que escuchar a sus padres de familia, porque a veces la escuela se pone en el rol de colonia, ¿no? Bueno, de colonia no, de metrópoli, ¿no? Y los manda a traer, los manda a llevar, pone multa y para acá y para allá. ¿En qué momento la escuela adopta una función etnográfica, antropológica? ¿En qué momento el peteo ha sido o es un acto de colonización? Se supone que el peteo es un proceso para acercarnos a estas culturas ancestrales que nos van a servir como herramienta contra la alienación del capital. Por eso yo estoy diciéndoles con mucho respeto que hay que explorar a profundidad los significados culturales. La otra característica, esta la dejo, ni siquiera la tengo que explicar, pero es fundamental para la observación participante. Miren, es fundamental porque sin esta característica nosotros no vamos a captar los matices de nada. Aprender la lengua local. Aprender la lengua local. Todavía hoy, yo llevo 20 años en México y todavía hoy yo no entiendo una cantidad enorme de cosas que mis compañeros dicen, mexicanos dicen delante de mí y las dicen sobre mí porque tienen doble sentido, porque tienen triple significado. Y yo no estoy listo para el albur, porque yo crecí en una cultura sin albur, ¿no? Y antier le dije, me invitaron a una cafetería y les dije, yo muchas veces ustedes hablan y yo no entiendo lo que ustedes me están queriendo decir. Yo me quedo pensando, bueno, ¿cuál es la dirección que lleva esta plática?
y muchos problemas que yo he tenido en México con mis amigos mexicanos es que yo no logro comunicar como se comunican los oaxaqueños. Yo me sigo comunicando como los cubanos, con los tonos, con los énfasis, con la altura, con las palabras, con los modos, con los gestos de los cubanos. Y mucha gente se siente dolida, mucha gente se siente agredida, mucha gente se siente mal, porque dicen, ¿y este qué no? Llevo 20 años, todavía no lo logro. Imagínense ustedes, alguien que lleva 2 años, que lleva 3 años, que lleva 4 años. Claro, yo estoy en la situación de Malinowski, ¿no? Por lo menos los maestros oaxaqueños que mandan para la Sierra Mí son oaxaqueños, ¿no? Y tienen, por supuesto, un empate cultural mucho más potente que el mío. O sea, las lecturas simbólicas y semióticas son mucho más precisas que las mías, porque yo vengo totalmente de otra plataforma, digamos, cultural. Fíjense, estoy explicando para que vean lo asombroso de lo que logró Malinowski, para que vean la magnitud de su obra. Esta es la obra fundacional de la antropología moderna, porque él realmente logró algo que es muy difícil de lograr en el tiempo que él estuvo viviendo con esos originarios. El dominio de la lengua, la comprensión de sus símbolos. Igual yo lo juzgo superficialmente porque hay que ser un originario de esas culturas para saber hasta qué punto él lo pudo lograr o no lo pudo lograr. Entonces, dije aprendizaje de la lengua. El aprendizaje de la lengua nos permite un acceso privilegiado a información sensible. El aprendizaje de la lengua nos permite interpretaciones semióticas más adecuadas a lo que realmente está ocurriendo. El aprendizaje de la lengua nos permite incluso llevar un registro sistemático de comprensiones profundas de su cultura. Y por supuesto el conocimiento de la lengua nos permite contextualizar los discursos, comprender lo que se quiere decir, la dirección de lo que se quiere decir. La comprensión de la lengua, porque la comprensión de la lengua no significa solo la palabra, significa los tonos, los énfasis, las intenciones explícitas, las intenciones implícitas, los dobles sentidos. Y todo eso, en mi caso, estoy totalmente incapacitado. Y en el caso de un maestro que trabaja en una comunidad mije y no habla mije, está totalmente incapacitado. Los padres se comunican en mije delante de él y él no tiene idea de lo que se están diciendo. O sea, y se va a la pizca o se va a la milpa o se va con esa gente y esa gente se empieza a comunicar en su lengua, cosas fundamentales de su vida. Y si se desconoce la lengua, usted está realmente expulsado de ese espacio cultural. Usted está ahí como un objeto anacrónico, así lo voy a decir. Si tú no logras dominar la lengua de esos pueblos en los que tú trabajas, tú entras como un objeto anacrónico y a los 20 años tú todavía no la hablas. Usted se va como un objeto anacrónico. Usted sigue siendo un objeto anacrónico. Cierro la exposición de hoy con esta idea. El elemento más importante en una cultura siempre es la lengua. Cuando se pierde la lengua, se pierde toda la cultura. La comprensión de la lengua nos abre las puertas a lecturas, interpretaciones, comunicaciones profundas de los procesos de construcción simbólica que sin el dominio de la lengua usted no tendría. Por tanto, para la observación participante, un elemento fundamental es que se pudiera lograr que usted tenga un dominio de la lengua del lugar en que usted pretende realizar su investigación. Bueno, hasta aquí lo que yo quería. Bueno, tenía más cosas, pero ya llevo bastante tiempo y creo que lo más importante se dijo. Ojalá ustedes hayan podido tomar nota. De todas maneras, esta conferencia se graba y se les va a compartir en el grupo. Le doy la palabra a Tapén para comenzar con las intervenciones que ustedes